porque ha habido, o sea, han visto ustedes en las noticias, ¿no? Cómo está el clima, las guerras, muchas cosas que, o sea, nos inquietan, ¿no? Pero le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y pues bueno, yo lo que quisiera iniciar brevemente nada más con un poco, contarles un poco de lo que yo viví de joven, que para darle paso al tema. Cuando mis padres conocieron a Jesús, yo era un niño, tenía más o menos como 8 o 9 años. Entonces me guiaron en el camino del Señor, crecí, iba yo a eventos de niños, luego empecé a ir a eventos de jóvenes. Y yo pues muchas veces creí que por una oración yo había conocido a Jesús, ¿no? Pero mi vida no testificaba eso, ¿no? Yo vivía a veces muy rebelde, me enojaba, y un parteaguas dentro de mi vida fue cuando hubo problemas en mi familia, ¿no? Hubo muchos problemas, y esto me permitió refugiarme en el Señor, ¿no? Muchas veces cuando me ha tocado predicar yo les he dicho que pues lo que siempre me ayudó, lo que siempre me fortaleció en lugar de refugiarme en drogas y en otras cosas, fue que mis padres me instruyeron a que podía buscar a un Dios, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho. Pero muchas veces yo creía que estaba yo seguro, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues yo soy cristiano, y me decía, me preguntaban en la escuela, no, yo soy cristiano y yo voy a irme al cielo, es lo que comúnmente conocemos, ¿no? Pero tuve que pasar esa situación para darme cuenta que yo vivía en un error, ¿no? ¿Por qué? Porque pues Dios te tiene que confrontar, te tiene que quebrantar para que realmente le buscas y haya un cambio. Y eso es lo que hoy quiero que veamos hoy en esta mañana, es lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Y vamos a iniciar abriendo el libro de Romanos en el capítulo 6. En el versículo 15. Y fíjate lo que dice. Vamos a leer nada más el versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice ahí? En ninguna manera. Algo que tú te debes de dar cuenta, y es algo muy común y que es muy criticado hacia la parte de lo que es la gracia. Muchos críticos dicen que esta enseñanza lleva a que llevemos una vida sin restricciones. Incluso en ese tiempo, cuando se escribió esta carta, empezaron a haber ese tipo de enseñanzas, ¿no? Donde decía, ¿sabes qué? Tú ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, tú puedes pecar, no hay ningún problema, Dios te va a perdonar. Y eso creemos, eso les digo que a mí también me pasó de joven, ¿no? Yo decía, yo ya puedo hacer lo que yo quiera, pero yo ya soy salvo. Pero ¿dónde está una vida que testifica a Jesús? Y fíjate lo que dice Pablo. Pablo lo responde precisamente a esto, dice, no en lo absoluto, ni siquiera lo vayas a pensar. Porque aquí vemos, dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. E inmediatamente Pablo dice, en ninguna manera. Y eso es algo que tú y yo debemos de pensar. Que nuestra vida no debe de ser, ya conocemos a Jesús, pero ¿cómo es tu vida? ¿Continúas pecando? ¿Continúas haciendo lo que tú quieres? ¿Engañando a tu esposo, engañando a tu esposa? ¿Mintiendo, robando, adulterando? Y es por eso que él responde así. Y esto nos lo explica más a detalle con una verdad que es muy general, que lo vamos a ver a continuación. Vayamos a leer el 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Aquí podemos ver, Pablo lo refiere como a ser esclavo. Antes de nosotros de conocer a Jesús, ¿qué éramos? Esclavos del pecado, ¿no? Éramos esclavos de la muerte, esclavos de las cosas que nos gustaban, que tal vez no las veíamos como malas, que tal vez las veíamos como buenas, y éramos esclavos a esa situación, ¿no? Y Pablo precisamente lo refiere y quiere que lo entendamos. Solamente hay dos tipos de amos, solamente hay dos, no hay camino medio ni intermedio, solamente hay dos tipos de amos. Y aquí precisamente lo dice uno que es amo a la muerte, que precisamente es la desobediencia a Dios, y el otro de justicia, que quiere decir precisamente a la obediencia a Dios. Y esto es algo que debemos de tener y está muy claro.
Solo hay de esas dos opciones, son solo dos alternativas, no hay puntos medios. Tenemos que saber a quién estamos sirviendo. Porque cuando nosotros reconocemos a Jesús, aceptamos que somos pecadores, ¿no? Y reconocemos que Él es ¿qué? Nuestro Señor, nuestro Salvador. Es a quien vamos a seguir y a quien vamos a buscar. Recordemos lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. Él habla que precisamente va refiriéndose a las riquezas, pero Él dice precisamente que ninguno puede servir a dos amos. Y eso es muy claro y se refiere también a que podemos enfocar en este sentido. Tú no puedes seguir a un amo de desobediencia a Dios y a un amo de obedecer a Dios. No puedes hacer cosas intermedias. O sirves a uno o sirves a otro. Y esa es la naturaleza de la esclavitud, que nosotros no podemos tener a dos personas que vayamos a servir. No se puede. Es por eso, si tú estás trabajando, tú estás en una empresa o tienes algún negocio, si hay dos personas que están dirigiendo, va a haber un problema, ¿no? Porque uno te va a decir haz esto, otro te va a decir haz aquello, y va a haber conflicto. Es por eso que uno debe tener una persona que sea el jefe o líder, porque si no, va a haber ese tipo de situaciones. Y es por eso que nosotros debemos de darnos cuenta a quién estamos siguiendo, a quién estamos obedeciendo. Y cuando recibimos a Cristo, lo reconocemos a Él como nuestro Señor, a quien vamos a seguir, a quien vamos a obedecer, y afirmamos ese compromiso de estar sujetos a lo que Él quiera, a su obediencia, a ser obedientes. La vez pasada que me tocó compartir, estuvimos hablando del capítulo 6 también, pero estábamos refiriendo a la primera porción, si se acuerdan. Estábamos viendo y nos preguntábamos que si estábamos muertos al pecado, ¿no? Eso estuvimos viendo. Y vimos esa transformación que antes teníamos de una esclavitud de muerte a una libertad, a una resurrección, y muertos al pecado, porque Jesús nos hizo muertos al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nuestra vida. La gente que no conoce a Jesús, tú te das cuenta, le es fácil mentir, le es fácil robar, lo ve como algo común. Y tú le dices, estás mal, no le importa, porque él dice, estoy bien, la gente lo hace, todo el mundo lo hace, no hay ningún problema. Pero cuando tú conoces a Jesús, mueres a esa vieja persona y tú te das cuenta, se quita ese velo de tu vida y tú te das cuenta que lo que estás haciendo está mal, porque ahora la presencia de Dios te está diciendo, oye, eso no está bien, eso no le agrada a Dios, tú debes de obedecer, tú debes de seguir sus pasos. Entonces ya empieza a cambiar tu vida, empieza a ser diferente. Y ahora aquí vemos en esta porción que estamos viendo, que vamos a estar realizando en el transcurso de esta tarde, esa transformación de conocer que hemos muerto a la esclavitud de una antigua vida que teníamos en pecado. Ahora pasamos a una nueva esclavitud, a una nueva vida en justicia. Y tú dices, es que ¿cómo Dios nos quiere hacer esclavos? Ahorita vamos a detallar eso, pero en parte sí, porque nosotros lo reconocemos. Pero acuérdate lo que bien decía en Mateo, dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Él quiere que así nos llevemos, que así nos conduzcamos a través de Él. Cuando Cristo nos reconcilió con Dios a través de su cuerpo, de su sacrificio y de su muerte, nos presentó delante de Dios diferentes. Nos presentó para que seamos santos, para que seamos irreprensibles, para que vivamos, para que seamos sin mancha delante de un Dios santo. Eso es impresionante, porque si tú te has dado cuenta cómo era tu vida antes, dices, no soy digno de esto. Pero a través de Jesús, de lo que hizo en esa cruz, de derramar su sangre, de dar su vida, Él te hizo que tú fueras apto delante de Dios, nos ha hecho aptos, no por nosotros, sino por su sangre, por su sacrificio. Y también debemos de darnos cuenta que Dios quiere que ahora vivamos vidas diferentes. Como nuevas criaturas somos llamados a vivir vidas santas, vidas que manifiesten un cambio de conducta, vidas que manifiesten obediencia a Dios. Y eso es lo que tú debes de caracterizar. Por eso les daba el ejemplo de cuando yo era joven. Yo no vivía una vida que glorificaba a Dios. A mí con pena me da tristeza decirlo, hasta me decían, no, a la gente que le decía cristiano, que era cristiano, me decían, es que tú nos caes bien porque tú eres un cristiano light. O sea, me da vergüenza decirlo. Porque uno debe de ser radical en su manera de vivir. Uno debe de ser diferente
en tu manera de conducirte. Y aunque todo el mundo te esté influenciando en el lugar donde tú estés, tú sepas decir, ¿sabes qué? Eso no, porque no le agrada a mi Dios. Eso no, porque va en contra de lo que es los mandatos de Dios. Y desafortunadamente el mundo quiere influenciarnos para que nosotros vivamos vidas que desobedezcan a Dios, para agradar al mundo, para agradar a las personas, a tu familia, a tus amigos. Pero eso no es lo correcto. A quien debemos de exaltar es a Dios, a Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Vamos ahí, no pierdas Romanos, si tienes ahí un separador, ahí no lo pierdas. Vamos adelantito ahí a la segunda carta de Pedro. Vamos a ir brevemente ahí. No pierdas Romanos, porque vamos a ver ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Y hasta aquí está hablando de aquellos que son falsos profetas. Y fíjate lo que está diciendo Pedro. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho, ¿qué dice? Esclavo de corrupción. Entonces aquí vemos un gran principio. Algo que me encanta de la palabra es que tú encuentras desde pequeños versículos como en este, principios que te enseñan cómo vivir, principios que te enseñan cómo actuar, principios cómo debes de contestar, principios cómo debes de hasta de orar, de clamar a Dios. Y este principio precisamente nos relata cómo lo que nos domina es lo que indica a quién pertenecemos. Aquí está hablando de falsas personas que engañaban a la gente, pero como dice que ellos fueron mismos esclavos de corrupción. Si tú eres esclavo, te dejas seducir por las cosas del mundo, estás siendo corrupto. Ellos creían, esta carta está dirigida principalmente a las iglesias, porque les digo, empezó a permear ese tipo de pensamiento, ese tipo de filosofía que estábamos viendo en el capítulo, que estábamos viendo en un principio, el 16 de Romanos 6, donde precisamente la gente pecaba de manera deliberada, porque decían, no, yo conocí a Jesús y no hay ningún problema. Ellos se habían dejado guiar, se habían hecho esclavos de corrupción, y es por eso que fueron vencidos. ¿A quién le pertenecía? A la gente que desobedecía. Su amo precisamente era el enemigo, Satanás, porque Satanás desobedeció a Dios. Él se quiso rebelar. Y vemos esto. Yo quiero preguntarte, ¿tú a qué amo obedeces? ¿Te has preguntado? ¿A qué amo estás obedeciendo? Y hay dos razones en este capítulo que estamos viendo de Romanos por las que un creyente no va a continuar en pecado bajo la gracia. Número uno, porque estamos unidos a Cristo y hemos muerto al pecado, como les digo que comentamos la vez pasada. Y número dos, Él es esclavo somos ahora unos esclavos de Cristo, le pertenecemos. ¿Le pertenecemos para qué? Para ser obedientes, para andar en justicia, para vivir conforme a lo que Él quiere que seamos. Y eso es libertad para poder hacer lo correcto, para que tú puedas vivir de una manera diferente. Cuando la gente te dice, ¿sabes qué? No vas a cambiar, ¿no? Ayer me acuerdo que el pastor nos compartía un poco de su vida, de que su papá pues a veces no le creían, ¿no? Y porque lo conocieron desde pequeño. Pero cuando Jesús cambia tu vida, tú dices, ¿sabes qué? Es diferente. Y cuesta trabajo que la gente te crea, pero es porque hay cambios radicales en tu vida. Tu vida comienza a ser diferente. Y es por eso que yo me di cuenta que todo ese tiempo de mi juventud no viví conforme tal. Porque ya cuando crecí, cuando me di cuenta, cuando empecé a vivir conforme a lo que Dios quería que yo fuera y conforme a su voluntad, es cuando te das cuenta, ¿sabes qué? Yo viví mal, yo viví sin Dios, yo viví sin Cristo. Creía hacerlo. Y es por eso que este mensaje de hoy es para que tú te des cuenta cómo estás viviendo. Yo hubiera querido que alguien me hablara así, para darme cuenta. Tal vez lo hablaron, pero ¿sabes qué? Mira, entró por un oído y salió por el otro. No lo recuerdo. Pero yo le pido a Dios que hoy se revele a tu vida si tú estás viviendo una vida en desobediencia a Dios. Porque ustedes están viendo, como decíamos en un principio, veamos las noticias. Tanta lluvia que hay granizos que están cayendo en muchos lados, grandotes, que destruyen, que están matando a gente.
Vemos los ciclones, los huracanes, las tormentas, la guerra que hay en Israel. Eso es algo que debe de mantenernos alerta y darnos cuenta de que esto que está pasando son tiempos difíciles y tiempos donde debemos de darnos cuenta. Y ahorita no es tiempo de que nosotros nos pongamos a estudiar, que vamos a estudiar el Apocalipsis, vamos a estudiar Daniel, no, Mateo 26, donde Jesús hablaba de eso. Son cosas que ya están, pero es tiempo de que tú y yo nos demos cuenta en qué camino estamos, porque las señales se están cumpliendo y debemos de preocuparnos en qué camino vamos, si Dios realmente está en nuestra vida, porque Jesús ya no tarda en venir, mis hermanos. ¿Qué va a encontrar cuando venga Él? Como dice la palabra en Lucas, ¿va a hallar fe en la tierra? No lo sé. ¿Hallará fe en su iglesia? Vamos a continuar ahí en Romanos. Versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Antes nuestra naturaleza era el pecado y lo servíamos bien, ¿no? Pecábamos de manera deliberada y lo hacíamos, como la gente de hoy en día. La gente de hoy en día no le importa si mientes, si robas, si engañas, si son corruptos, si matan. Hay gente que ya, la gente que secuestra niños, o sea, ya no hay misericordia. Y la gente se le hace normal. Todo el mundo lo hace, no pasa nada. Es impresionante que también los hombres sean adúlteros. Y es un orgullo que la gente entre hombres diga, yo ya engañé a mi esposa, yo ya salí con esta, yo ya... Y eso andan diciendo, eso es un orgullo. No hay temor de Dios, no hay preocupación, no hay honra por la familia. Y eso precisamente nos muestra este pasaje. Cómo la gente en ese tiempo, cómo éramos antes nosotros. Antes teníamos ese amo que nos dominaba y lo servíamos bien. Y que vivíamos bajo esa esclavitud. Y el mundo cree que son libres. Tú les preguntas a cualquier persona, ¿tú te consideras libre? Te va a decir, sí, soy libre, ¿no? Y cuando se les predica el Evangelio, deben venir a Jesús, pues no, es que son muchas restricciones, es que me van a hacer ir los domingos, es que ya no voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de hacer aquello. Pero no se dan cuenta del tipo de esclavitud por la que están viviendo. Porque realmente son esclavos de la muerte. Aquí vamos a ver una palabra, dice en el versículo 17, dice, la segunda parte dice, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Esa palabra forma viene de un griego que significa molde. Y de acuerdo al pasaje podemos suponer que somos como un molde. Yo me imagino como un molde de gelatina, ¿no? Y cuando nosotros estamos sirviendo somos ese esclavo, ese tipo de esclavitud, de muerte, de desobediencia a Dios, nos vierten en un molde. Y ahí nos dejan en ese moldecito y somos como todos los demás, esclavos a la muerte. Pero cuando Jesús se muestra en nuestra vida, Él derrite esa gelatina que ya está en ese molde. La derrite, la vuelve a formar y la pone en otro molde. Un molde conforme a la justicia de Dios, conforme al diseño original que Dios tenía para nosotros. A eso se refiere esa forma. Y eso es lo que quiero que hoy tú entiendas, que Dios quebrantó toda nuestra vida para que nosotros vivamos de una forma, de un molde diferente, un molde conforme a lo que Él creó, totalmente nuevo y conforme a la naturaleza de Dios. También podemos notar dentro de estos pasajes un concepto clave que podemos encontrar, y es la obediencia. Algo que debe de caracterizar en nuestra vida como cristianos es que somos obedientes. Obedientes tal vez sea a tu papá, a tu mamá, a tu trabajo, pero lo más importante es que tú seas obediente ¿a quién? A Dios. Obedecer a Dios, a obedecer el Evangelio y responder con obediencia a lo que Dios quiere que tú vivas. Porque
A veces nos dice Dios, haz esto y no lo quieres hacer, o haz aquello y no lo quieres dejar, ¿no? O oramos por alguna situación y Dios ya nos dice, sabes que esto no te conviene, pero nos aferramos a ciertas cosas. Pero tenemos que darnos cuenta que un cristiano no se va a caracterizar porque dice que cree en Dios, sino el verdadero cristiano se va a caracterizar en qué tanto es obediencia a Dios, ¿no? Porque te pueden preguntar, ¿tú crees en Dios? Sí, ¿no? ¿Cuántos creen aquí en Dios? Yo creo que todos, ¿no? Me van a decir, yo creo en Dios. Pero ¿qué tal si te digo que, como dice la palabra, que los demonios y Satanás creen en Dios? Entonces, ¿qué te caracteriza? ¿Qué te hace diferente a ellos? ¿Que hiciste una oración? ¿Qué te hace diferente? Debe de ser en la obediencia a Dios, ¿no? En eso nos debe de caracterizar. Si somos obedientes o no a Dios, si estamos siguiendo sus pasos. Vamos a separarnos un poquito de Romanos, vamos a ir otra vez a Pedro, pero ahora en la primera carta, en el capítulo 2. Primera de Pedro 2. Perdón, es el 1. Primera de Pedro 1, 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué dice? Por la obediencia a la verdad. A ver, voy a volverlo a leer, porque creo que uno no lo encuentra, si no ya está aquí en la pantalla. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿por la qué? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Bueno, ahí empieza a dar ciertas exhortaciones, siendo renacidos de un nacimiento no corruptible, por la palabra de Dios. Ahí empieza a hablar de todas esas exhortaciones que el apóstol Pedro empieza a hacer y continúa en todo lo que resta de la carta. Pero quiero que nos detengamos y que hagamos énfasis en lo que dice al principio, que hemos sido purificados en nuestras almas. ¿Qué es nuestra alma? ¿Dónde está el alma? ¿Qué hay en el alma? Las emociones, el corazón, nuestros pensamientos. Y como dice aquí, hemos sido purificados, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma, por la obediencia a la verdad. ¿Mediante qué? El Espíritu. Es a través del Espíritu Santo. Y esto precisamente nos muestra que cuando venimos a Jesucristo, Él nos purificó. Él cambió nuestra manera de ser, de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y Él lo va a seguir haciendo. Y va a ser un proceso continuo que va a estar trabajando en nuestras vidas. Pero Él ya hace un cambio radical para que tú vivas de una manera diferente. Y ahora somos nuevas criaturas que son llamadas a obedecer y son libres del pecado. Somos libres del pecado. Nos volvemos gente que obedece y no es una obligación que sea moral o ética. Que digas, yo tengo que hacer esto porque quiero que me vean o así. Si lo estás haciendo tal vez de la manera incorrecta, mi hermano. Sino tú debes de vivir de una manera correcta y tal vez ética, buena, pero porque estás agradando a Dios, porque tú quieres vivir, no quieres que el mundo te vea. Y eso sí quiero que tú lo tengas muy en claro. Si tú estás queriendo que el mundo te reconozca por algo, vas a fracasar. Busca que a quien agrade sea el Señor, al quien tal vez digas, ¿sabes qué? Nadie me reconoce, nadie reconoce lo que estoy haciendo, pero ¿sabes qué? Dios sí lo va a hacer, porque Él te está viendo, y a quien debes de honrar y exaltar es a Él. Por eso les digo, a veces como cristianos nos dejamos influenciar por la familia, porque son muchos, por los amigos, por el lugar donde estamos. Pero si tú eres el único que dice, ¿sabes que esto no le agrada a Dios? Hazlo, no tengas temor, porque a quien vas a reconocer y a quien vas a exaltar es a Dios. Y aunque tal vez digas, ¿sabes qué? Nadie me va a ver en la iglesia o algo así, pero con quien vas a quedar mejor es con Dios. Y es a quien te debes de preocupar de honrar y exaltar. Vamos a volver a Romanos, en el versículo 19. Veamos qué más nos dice esta carta. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros
¿Para servir qué? A la A la justicia. Ahora Pablo habla del estilo de vida de un creyente, un siervo que vive en justicia. El cuerpo del pecado de una persona no regenerada está en armonía totalmente con la naturaleza del hombre. Es decir, en vivir en pecado, en actuar de una manera deliberada, mintiendo, robando, haciendo lo que sea, que es incorrecto, ¿no? Pero ahora se nos dice que presentemos, que antes lo que hacíamos para maldad, que hacíamos para robar, que hacíamos para servir a muchas cosas, ahora ¿cómo lo presentemos? Como instrumentos de justicia. Que vivamos conforme antes lo hacíamos, pero ahora lo vivíamos para Dios. Si antes te gustaba mentir, hacer muchas cosas, hasta maquinar, veías cómo hacer, ahora ¿por qué no maquinar cosas para Dios? ¿Por qué no decir, sabes qué, voy a hacer esto, voy a trabajar, voy a vivir una vida apasionada ahora para Él? ¿No? Y es por eso que hace esa diferencia. Que ahora se nos dice que presentemos nuestros miembros a justicia, a la justicia. ¿Y para qué? Porque precisamente para santidad. Dios quiere que seamos santos. Dice la palabra que Él quiere que seamos santos como Él es santo. Y justicia precisamente es hacer lo correcto. Y la santidad es ese estado de buscar ser perfecto, de agradar a Dios, de exaltarlo. Así como el pecado lleva a la iniquidad, a la desobediencia, hacer lo correcto nos va a llevar a la perfección, a la santidad, a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dice, y este contraste de Pablo da un paso más adelante y nos habla de la promesa. ¿En dónde terminan estas dos esclavitudes? Si se fijan, Pablo está hablando de dos esclavitudes, hace esa referencia, ¿no? Ya sea el esclavo de la muerte o esclavo de la vida, en la justicia de Dios. Pero tiene todo esto un resultado. ¿A dónde llegan? ¿A dónde terminan? Y precisamente cada una termina en un lugar diferente. Vamos a continuar en el versículo 20. Dice, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Aquí Pablo nos afirma que cuando cedimos la vida al pecado, estábamos libres de la justicia. Y es por eso que la gente no se da cuenta que lo que está haciendo es incorrecto delante de los ojos de Dios. Es normal, lo vive, lo practica. Y no había naturaleza de nosotros por sí solos de reconocer que estábamos haciendo cosas incorrectas o de que pecábamos. Y es por eso que tú te das cuenta hoy en día que le hablas a la gente de Jesús y dices, no, yo soy bueno, ¿no? Hay mucha gente que te dice, no, yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo actúo, yo hago, yo doy a los pobres, yo practico. Incluso puede haber gente que no sea cristiana, que viva de una manera correcta mejor que un cristiano, ¿no? Pero sabemos que a donde van no es el camino correcto, porque como dice la palabra, no es en base a obras, a lo que tú hagas, sino es a través de conocer a Jesús. Porque mucha gente cree que por su justicia personal va a ganar un lugar delante de Dios, porque actuaba bien, porque vivía, porque ayudaba al pobre, a la viuda, al huérfano. Eso es justicia personal. Y si tú estás viviendo así, te quiero decir que si lo estás haciendo en base a obras, no vas a llegar a ningún lado. Y es momento de que tú te des cuenta que es a través de Jesús. Y cuando tú reconoces que Jesús es el que está haciendo la obra en tu vida, te vas a dar cuenta que vas a poder hacer muchas cosas. Como hace rato que el reto que se nos estaba haciendo, tal vez suena imposible hacer esas cosas, pero cuando tú te das cuenta que por la misericordia de Dios estás vivo, que por la misericordia de Dios alcanzaste su perdón, su misericordia, y se ha revelado Jesús a tu vida, tú te das cuenta que tienes un Dios que te ama, un Dios poderoso. Y aunque vengan estos retos, tú decís, ¿sabes qué? Sí se puede. Lo podemos, porque tenemos un Dios poderoso,
Un Dios que abrió los cielos, que abrió los mares, que creó todas las cosas. ¿Y si tú no crees que si no es su voluntad, no nos va a dar ese dinero para poder comprar esa casa? Él puede hacerlo, y lo puede hacer. Pero es como volví a decir hace un momento: ¿hay fe en ti para creerle? Entonces piensa bien cómo vives tu vida, porque tal vez lo estás haciendo en tu esfuerzo propio, pero no en el esfuerzo divino, en la fuerza de Dios. Es por eso que a veces fracasamos, nos cansamos y nos debilitamos porque no lo estamos haciendo guiados a través de su Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver lo que estábamos diciendo de a dónde nos llevan estas cosas, de cuál es el lugar, cuál es el fin de este tipo de esclavitud, de esta forma de vivir, de cada uno. Vamos al versículo 21. Dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué dice? ¿Cómo ves? El fin de vivir una vida así es muerte. Veíamos hace un momento, como leíamos en el versículo 20, ¿no? Que antes la gente, cuando no conocíamos a Jesús, estábamos ciegos, ¿no? Y tal vez podías haber vivido una vida, yo me creía bueno, fíjate, yo me creía bueno, ¿no? Pero vivía engañado. Y si yo hubiera seguido viviendo así, ¿cuál hubiera sido mi fin? Aquí lo dice: muerte. Así tal cual, muerte. Entonces, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos vivir conforme a lo que Él quiere. Entonces vemos que el fruto de ellas es muerte. No hay fruto bueno al ser esclavo del pecado, sino solo vergüenza. Hay mucha gente que a veces se jacta porque hace engaños, robos, etc. Pero cuando llegamos a Jesús, ¿qué pasa con esas cosas? Te avergüenza, ¿no? O sea, muchas cosas que tú actuaste, que tú viviste, te dan vergüenza. Y dices: ya no quiero ni pensarlas, ni hablar de eso, porque nos guiábamos por ciertas situaciones que no le agradaban a Dios. ¿Y a dónde nos llevaba todo eso? Como lo dice este versículo, el fin de ellas, ¿qué es? Muerte. Y fíjate, un cristiano que es justificado por la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús, jamás escogería pecar, cuando el pecado únicamente, ¿qué hace? Engendra tristeza, engendra dolor, engendra muerte. Y eso es lo que debemos de darnos cuenta. Si eso trae muerte a nuestra vida, ¿por qué lo practicamos? ¿Por qué lo vivimos? Si nos decimos cristianos, ¿por qué vivimos así? Engañando, robando, mintiendo, defraudando, si nos decimos cristianos. ¿Qué dice aquí? Su fin es muerte. Trae vergüenza, trae deshonra. ¿Por qué lo practicamos? ¿Sí nos damos cuenta de eso? Como bien decía Pablo, voy a volverlo a leer lo que decía en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Tenemos carta libre para pecar? ¿Para recordar lo que nos avergonzaba? ¿Para que nuestro resultado de nuestra vida sea muerte? Entonces nos tenemos que dar cuenta de que esto nos lleva a la muerte. ¿Pero qué muerte es esta? No solamente una muerte física, mi hermano, mi hermana. Es la muerte espiritual. Es donde vas a pasar una eternidad sufriendo. Nuestro cuerpo se va desgastando, ¿no? Nos hacemos viejitos, se nos cae el pelo, nos empiezan a dar dolores, empezamos a perder la vista, el oído. Y dices: ya no pasa nada. Pero todos vamos a resucitar. Dios nos va a dar un cuerpo eterno a cada uno de nosotros, independientemente de si conoces a Jesús o no lo conoces o lo rechazaste. Pero todos vamos a tener ese cuerpo.
Pero ese cuerpo va a ser puesto en lugares diferentes, solo 2 lugares: con Dios o en el infierno. Y va a ser un cuerpo que va a resistir el dolor, que va a resistir el fuego, que va a ser un fuego eterno. Que imagínate que tú puedas, que te sientas esa tortura. No sé si te has quemado alguna vez. Yo creo que muchos nos hemos quemado, ¿no? Como arde, ¿no? Una vez me quemé con agua hirviendo y el brazo, gracias a Dios, no se me quemó fuerte, pero tenía el brazo ardiendo. También me quemé con plancha y otras cosas, y te empieza a arder. Imagínate estar con ese ardor siempre, en una oscuridad eterna. Jesús bien lo dijo, que si tú le rechazas, tú vas a ese lugar de tormento, un lugar donde ahí sí va a ser el verdadero lloro y el crujir de dientes, donde hay sufrimiento. Por eso dicen, mucha gente dice, ay, yo vivo mi vida una sola vez. Sí, mi amigo. Pero ¿qué va a pasar con lo que sigue después? ¿A dónde vas? ¿Cuál es ese camino al que vas a seguir? Ahora yo te quiero preguntar, ¿habrá alguna razón que tengamos para ofrecer nuestro cuerpo al pecado? ¿Hay algo que te motive a pecar? Vamos al 22 de Romanos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice? La santificación, y como fin, ¿qué dice? La vida eterna. Aquí vemos el otro destino, el otro fin, para aquellos que se dejan llevar bajo el yugo de Dios. ¿Cuál es el fin? Una vida eterna, ¿no? Y esa es una gran verdad. Somos liberados del pecado. Ya no tiene soberanía sobre nosotros. Y no significa que somos liberados de no volver a pecar, sino del dominio, de la tiranía, del control que tenía sobre nuestra vida. Ahora podemos decir que no. Ahora podemos sentirnos incómodos cuando hacemos algo malo. Y yo quiero decirte, si tú cuando te equivocas, que haces un pecado, si no te duele el corazón, si no te sientes mal, aguas. Porque tal vez, a mí me pasó, por eso quise empezar con ese ejemplo. A mí no me dolía, no me sentía mal. Yo dije, no, yo soy salvo, no va a pasar nada. Tenemos que tener cuidado, porque vamos por el lado incorrecto. Tiene que dolernos, tiene que haber esa tristeza porque le hemos fallado a un Dios santo, un Dios que dio su vida por cada uno de nosotros. Tiene que haber ese dolor. Si no lo hay, quiere decir que hay un problema. Si nosotros en verdad somos salvos, hay una vida diferente. Somos libres, somos nuevas criaturas y vivimos en santidad, como aquí precisamente también lo dice. Dice que tenemos por vuestro fruto la santificación. Y esto también es muy importante, quiero hacer hincapié en eso. Cuando nosotros conocemos a Jesús, nuestra vida empieza a cambiar, queremos ser diferentes. Por eso dejamos de beber, dejamos de tomar, dejamos de mentir, dejamos de robar, dejamos de engañar a nuestra esposa, dejamos de engañar a nuestro esposo, de mentir a nuestros hijos, de defraudar en nuestro trabajo, muchas cosas. Y es por eso que la gente dice, no, es que los cristianos son muy aburridos, los cristianos cambian. Pero es porque hay cambios radicales en tu vida. Y porque tú dices, ¿sabes qué? Ya ahora quiero vivir una vida diferente. Te das cuenta, ese velo se quitó. Ahora vives conforme a la voluntad de Dios. Y tú quieres ser diferente. Tú quieres dejar de hablar mal, tú quieres dejar de estar mintiendo, de estar metiendo en problemas a tu familia, entre otras cosas. Ahora vives diferente. Y ese es el fruto, ese es característico en el cristiano, y es la santidad de Dios. Nos llama a ser santos, y como ahora nos hemos convertido en esos sirvientes, en esos esclavos de Dios. Ahora estamos bajo su yugo, bajo su control, y tenemos un nuevo producto, un nuevo fin, un nuevo resultado. Y eso precisamente viene en la santidad. Y esto nos lleva a la vida eterna.
El fin del versículo 21 que veíamos es muerte, ¿no? Como estábamos leyendo hace un momento. Mientras que en el verso 22 que acabamos de leer, ¿el fin de qué? ¿El fin de esto qué dice? Es vida eterna. No vemos caminos intermedios, solamente hay muerte o vida eterna. Y así Pablo precisamente nos muestra ese contraste, y es un resultado de una verdad absoluta. Y Pablo termina con un pasaje que yo creo que muchos conocemos, que es algo, yo lo puedo decir como una ley que es inevitable y que es absoluta. Es absoluta porque así opera y nadie puede evadirla, nadie la puede cambiar. Es algo que así es y no hay manera de cambiarlo. Y está en el pasaje, en el versículo 23. Dice, porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La razón por la que el pecado añade al pecado termina en muerte, ¿no? Paga. Ahí vemos podemos decirlo que, ¿cómo decirlo? Cuando la paga es cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros hacemos un negocio o algo, o invertimos en algo, hay una paga, ¿no? Entonces, cuando nosotros, aquí de estas referencias nos menciona de que si nosotros estamos invirtiendo en cosas del mundo, en cosas que no le agradan a Dios, en desobediencia, en vivir en pecado, va a haber una paga, un resultado. ¿Y qué es? Muerte, ¿no? Como lo estamos viendo y lo estamos leyendo. Es decir, que uno se gana la muerte. Cuando Dios lleva una vida a la muerte eterna al infierno, es porque esa persona se ha ganado eso. Y eso es justo, porque Dios es un Dios justo. Entonces, a veces, me acuerdo que una vez me preguntaron y me hicieron esa pregunta, ¿no? De si Dios tiene la capacidad de sacar a una persona del infierno. Si te hicieran esa pregunta, ¿qué responderías? ¿Dios tiene la capacidad? Claro. Él hizo ese lugar. Pero iría en contra de Dios. Porque si una persona está en el infierno es porque tuvo esa paga, ¿no? De estar ahí. Y Dios es justo. Él no puede decir, ¿sabes qué? No, tú, hijito mío, Víctor, eres el consentido. Tú pecaste, no hay problema, no le reconociste a Jesús, yo te saco del infierno. Vente para acá conmigo. ¿Dios sería justo? Porque Él dio a su Hijo. Imagínate, si no hubiera tenido que mandar a Jesús para morir por ti y por mí. ¿Quién lo puede hacer? Claro. Pero Él dijo, no voy a quebrantar mi ley, no voy a quebrantar lo que yo digo. Por eso mandó a Jesús para morir por ti y por mí. Dios es justo en cómo Él actúa y cómo Él lo hace. Bueno, hay otra parte que es absoluta que estamos viendo en este pasaje. Dice, mas la dádiva de Dios, ¿qué dice? Es vida eterna. La vida eterna no es una paga. ¿Sí nos damos cuenta? Por eso debemos de reconocer que no es por lo que tú hagas, por cómo tú vivas. Porque si no, ahí diría, mas la paga de tus buenas obras te dan paso a Dios, ¿no? Aquí dice, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la misericordia que Dios da, es vida eterna, ¿no? No podemos ganarnos la vida eterna. Y eso sí tenemos que tenerlo muy en claro. Porque como cristianos somos los únicos que creemos que la salvación no es en base a cómo tú vivas, sino es en base a lo que Jesús hizo por ti y por mí en esa cruz, de dar su vida y de entregarse para que nosotros seamos salvos. Es un regalo gratuito que Dios nos da. No se gana por obras, por ser religioso, ni por hacer cosas para ganarla. Como bien lo dice en Efesios 2, que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino es un don que Dios da a través de la fe. Bueno, y si pensamos, yo no quiero ser esclavo al pecado, ir de pecado en pecado, de ser más y más vil, y acabar terminando en muerte eterna. Quiero la vida eterna. Y decías que yo no quiero esto, yo no quiero andar ya más de pecado en pecado.
Hoy estamos leyendo esto y me doy cuenta que he vivido mal, que he vivido en pecado, pero yo quiero la vida eterna. Y mucha gente a veces se pregunta, ¿cómo la obtienes? Y la respuesta está en este pasaje también. Es un pasaje súper completo, que tan solo con el hecho de que tú te lo aprendas, tú puedes predicar. Que mucha gente dice, es que no sé predicar, no sé hablar a la gente de Jesús. Con este pasaje lo puedes hacer. ¿Dónde está la vida eterna? ¿Cómo la obtienes? Ahí está. Y en eso termina el capítulo. ¿Qué dice? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él está la salvación. En Él está la vida eterna. El camino para llegar a Dios es a través de Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y es sorprendente ser liberado del pecado. Es sorprendente ver cómo Dios cambia a una persona pecadora, a una persona ruin, despreciable, en una persona salva. Y eso es algo muy bonito. Y si tú te has dado cuenta de esto, es cuando tú le das gracias a Dios. Y tú te das cuenta, si entre tú más, uno cuando va madurando más en el Señor, tú cada vez te das cuenta que no mereces la salvación. Es cuando te das cuenta de que hasta le preguntas a Dios, ¿qué viste en mí, Señor? Soy un pecador, te mentí, te defraudé muchas veces. Pero nos damos cuenta de que es un regalo que Dios nos da. Y ahora Dios nos ha dado la libertad para hacer lo correcto, para vivir vidas diferentes, para que nosotros busquemos glorificar a Dios y ya dejar de estar pensando en las cosas que vivíamos antes, cosas que avergüenzan, cosas que lastiman, cosas que dañan, y su fin que es muerte. Necesitamos vivir vidas diferentes. Tenemos que vivir conforme a su voluntad. Somos libres del pecado, ya no tiene dominio sobre nosotros. Y es lo que yo quiero que hoy tú y Dios quiere eso también, que nosotros nos demos cuenta de cómo estamos viviendo, cómo tú vives como cristiano. En resumen, nos debemos de dar cuenta que antes éramos esclavos del pecado. Ahora nos hemos convertido en esclavos de Dios, en esclavos de justicia. Somos instrumentos de Él para justicia. Y morimos a ese viejo hombre para vivir vidas diferentes. ¿No? Tenemos otro Señor, tenemos un nuevo amo que quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que tengamos vida. Y nos ha dado libertad para poder decir que no al pecado. Y quiero que hoy tú te lleves eso. ¿Cómo tú vives? ¿Cómo es tu vida como cristiano? No es tarde. Dice la palabra que si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy Dios está haciendo ahí estragos en tu corazón, barriendo, recordándote lo polvoso que está esa relación que tú tal vez dices que tienes con Dios, es momento de quitar lo deficiente. Y hoy Dios quiere que te des cuenta de eso. Pablo estaba hablándole a una iglesia y Dios le está hablando hoy a su iglesia. ¿Cómo es tu vida? ¿Vives en pecado? Porque dices, yo estoy bajo la gracia, no hay ningún problema. ¿O vives como instrumento de justicia para Dios? Dios nos llama a ser obedientes y estar bajo lo que Él nos llama a hacer, bajo sus términos, bajo lo que Él nos da a conocer, bajo su palabra. Él no está buscando a personas que quieran añadirlo a su forma de vivir, sino aquellos que quieren morir y resucitar para vivir conforme a lo que Él quiere que seamos. Dios no quiere que Él sea parte como un lugar, una manera de vivir monótona como una religión, sino que Él quiere transformar nuestra vida, que le sigamos a Él bajo sus términos. La gracia quita el pecado y nunca lo tolera.
La gracia transforma al pecador. Y bueno, pues vamos a ponernos de pie. Y quiero que medites en esto y que tú te des cuenta, porque tal vez vivas engañado, como a mí me pasó en su tiempo. Es tiempo de que nosotros reconozcamos a Jesús. Y si tú has vivido de una manera mala, de una manera que no le agrada a Dios, es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de que cambiemos de dirección. Porque, como bien decíamos, todas estas cosas que están pasando en el mundo no son normales. Son cosas que ya se habían profetizado hace más de 2000 años. Que Jesús cuando vino también las dijo. Y sobre todo que estamos viendo lo que está pasando en Israel. Israel es como lo que nos da pauta a muchas cosas, porque es el pueblo de Dios. Y la palabra habla mucho en los últimos tiempos acerca de esa ciudad. Entonces debemos de darnos cuenta que Jesús viene ya. Y es tiempo de que cambiemos nuestra manera de ser, que ya no le demos lugar al pecado, somos libres por su sangre y vivamos vidas diferentes. Y que si lo estamos haciendo de manera incorrecta, es tiempo de que nos acerquemos a Dios. Dice la palabra que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, que le llamemos mientras está cercano. Dice, deja al impío su mal camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos. Es tiempo de que volvamos a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias, Señor, por lo que hoy tú nos has